Asistir a esta mesa. Este es un espacio que se realiza dentro del marco del 9º Congreso Internacional de Agroecología, en donde se conversará sobre temas como la afectividad ambiental, las redes sensibles, la empatía ambiental y los vínculos psicoactivos con la red de la vida. Es un espacio muy oportuno en medio de esta crisis civilizatoria que estamos atravesando y que amenaza la supervivencia de nuestra especie, junto con la de tantos otros seres vivos de la Tierra, ¿no? Es indispensable volver a ubicar la dimensión estética, afectiva y sintiente de nuestro estar en el mundo. Y por esta razón es muy importante participar y crear espacios como este, por la necesidad de crear otros lenguajes, otras maneras de entender las interdependencias, por la urgencia de superar los discursos productivistas y anestesiados sobre la agroecología, y para volver a ubicar el arte de cultivar y habitar la tierra en una dimensión poético-estética y política, de la mano con la convivencia solidaria y amorosa. Y bueno, primero el doctor Omar Giraldo va a presentar el tema de la afectividad ambiental. Y bueno, el doctor Omar Giraldo es profesor adscrito al Departamento de Humanidades y Sistemas Sociales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ciencias Agrarias del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Colabora con diversas organizaciones campesinas e indígenas en México y de América Latina en sus procesos autonómicos y agroecológicos. Y entre sus libros se destaca Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía y Estéticas del Hábitat, publicado en el año de 2020 en coautoría con Ingrid Toro. Bueno, te doy la palabra. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a Gisela, a Armelinda, a todas las personas que acá están ya con nosotros para hablar de este tema que pues es fundamental para repensar de otras formas nuestra relación con nuestra madre tierra. Y yo lo que voy a hacer en esta pues pequeña pues conversación es un poco dar algunas hilos, algunas puntadas que junto con Ingrid Toro fuimos delineando en un libro que se llama Afectividad Ambiental, que fue publicado en el 2020 por el Colegio de la Frontera Sur y la Universidad Veracruzana, y que intentó tratar de percibir la necesidad de atender la dimensión sensible, estética, empática de nuestro estar en el mundo y pensar la transformación en el seno de la transformación social y humana en medio de esta crisis civilizatoria, atendiendo con toda la rigurosidad posible esta parte de lo afectivo, que es constitutivo de nuestra condición humana, pero también la condición de otros seres. Y para esto es importante hacer unas disoluciones que son muy importantes dentro de la historia de la modernidad y de la metafísica occidental, que nos remite incluso hasta Platón, que son estas dicotomías entre lo racional y lo afectivo, como si existieran dos mundos que además fueran impermeables. Un mundo que es el de los pensamientos, el de las ideas, el de la razón, y otro mundo que fuera el de el resto del cuerpo, el de la sensibilidad, el de los afectos, el de las pasiones. Pero además de hacer esta disolución implica también disolver la jerarquía, porque también esta jerarquía fue la que puso por encima la jerarquía de la mente
de la mente entendida como razón, como racionalidad, por encima del resto de la corporalidad que nos domina, que precisamente son estas pasiones que necesitamos controlar, y que de ahí además se derivan toda una suerte de dualismos constitutivos de las que somos herederos, quienes hacemos parte de la matriz occidental, que son y que no, afortunadamente, no se corresponden completamente con todas las formas de comprensión del mundo de todos los pueblos, afortunadamente, pero que a través de los procesos de colonización se fueron sedimentándose en la cultura y en la manera como nosotros comprendemos aquello que hay en la tierra, y que hacen parte de estas divisiones entre la cultura y la naturaleza, entre el sujeto y objeto, entre la mente y el cuerpo, y todos los dualismos asociados a esta manera escindida, separada, fragmentada de entender todo lo que hay y que nos desconecta de la tierra y de nosotros mismos. Hacer esta disolución implica en sí mismo partirnos como seres que desde el comienzo estamos en tramas vitales. Desde el comienzo habitamos en multiplicidades, que no somos cuerpos, que no somos sujetos cognoscentes tratando de hacer aproximaciones a objetos cognoscibles, sino que desde el inicio somos cuerpos simbólicos, por supuesto, que hacemos cultura, pero que somos cuerpos bióticos y somos cuerpos afectivos, como también dice Ana Patricia Noguera, cuerpos simbólico-bióticos afectivos. Esto implica entender nuestra corporalidad en unos entrecruzamientos enigmáticos, en donde se van conjugando la conciencia, la inconsciencia, el deseo, el poder, las palabras, nuestra comprensión del mundo a través de nuestra historia, con nuestra historia corporal, con nuestra historia filogenética, con el aire, con la tierra, con el agua, con el polvo estelar, con la cantidad de procesos que nos constituyen y que nos hacen entender que nosotros somos cuerpos en emergencia, que estamos en una corporalidad encarnada, encarnándose a través de estos diversos encuentros, en donde los humores, las temperancias, las afecciones, la cognición, se van entrelazando de una manera indiscernible y que de alguna manera tratamos de darle algún sentido a través del lenguaje, a través de nuestras significaciones, pero que hacen parte de un habitar entre otros seres y que hace parte de un habitar incluso en escalas completamente enigmáticas, desde las escalas más pequeñas de los átomos, desde las escalas de las células que están actuando en nuestro cuerpo, desde las bacterias, desde los ácaros, hasta estos universos que estamos conformando junto a otros seres en esta tierra, y estos universos que vamos conformando en los universos y en los universos de otros universos, habitando entonces en una multiplicidad de redes rizomáticas que no tienen principio ni fin, sino que vamos juntándonos y encontrándonos en una serie de enredos relacionales, en una maraña de senderos, en donde vamos juntándonos con otros y desencontrándonos, en donde vamos hilachándonos y deshilachándonos, en donde vamos armando un enredo, como una maraña de enredo, una zona en donde vamos encontrándonos con otros seres, no de una manera privilegiada, no de una manera en donde nosotros ocupamos un lugar privilegiado en la complejidad del cosmos, sino como cuerpos que estamos entre otros cuerpos, cuerpos que vamos anudándonos, que vamos armando nuestras trayectorias junto a otros seres. Vamos deviniendo seres, deviniendo corporalidades, deviniendo afecciones, afectividades, y vamos trazando estas líneas de estos senderos en movimiento, corporizándonos unos a otros con incontables tipos de seres, en donde en este sentido estamos pensando lo ambiental ya no como una cosa que está alejada de la cultura, como un reino sobre otro reino, como decía Baruch Spinoza, como un mundo en donde está el mundo de lo humano y además está la naturaleza, sino más bien entendernos desde el comienzo en estas tramas,
en estas redes vitales, en donde no hay límites, no hay contornos, no hay donde decir, hay una fuera de la naturaleza, sino que nosotros somos naturaleza simbólica, somos naturaleza en emergencia, en relación constante, en donde no podemos decir entonces dónde termina lo humano y dónde empieza su ambiente, sino que todos desde el comienzo, en cada instante, en cada momento, somos ya siempre habitantes de esta gran trama de multiplicidades, en estas relaciones, en estos misterios que nos habitan, en este habitar como cuerpos que somos, que tenemos un cuerpo, que estamos membreados por nuestras fronteras de nuestra piel, por la cápsula de nuestra piel, pero que nos encontramos con otro tipo de cuerpos que están membreados con otro tipo de envoltorios, como la corteza, como puede ser un caparazón, como puede ser tantas otras formas de corporalidad a través de la diversidad de este planeta impresionantemente diverso. Y precisamente en estas corporalidades, en esta diferencia, nos vamos juntándonos, hay veces de una manera afectiva, hay veces de una manera, lo que quiero decir es que reaccionamos de una manera que buscamos el encuentro, y hay veces huyendo, hay veces rechazando, hay veces evitando ser comidos por otros, en una cantidad de encuentros en donde nuestro estar y nuestro ser es siempre un ser en encuentros, en corporalidades, en donde lo que acontecen son múltiples y múltiples y múltiples encuentros, como cuando comemos una comida, esa comida que es tan importante en este Congreso de Agroecología, es una comida que es el producto de múltiples encuentros, del encuentro entre los campesinos, del encuentro entre la semilla, entre el agua, entre la tierra, entre una historia que probablemente fue transitando por una cantidad de senderos que no podemos historizar de manera exacta, porque hace parte de ciclos y ciclos y ciclos, pero yo mismo también soy el producto de otros ciclos y de otras constelaciones y de mis padres y de mis abuelos y de los encuentros azarosos entre un espermatozoide y un óvulo. Y a través de todos estos encuentros que incluyen mis amistades, que incluyen mis afectos, que incluyen mis emociones, que incluyen todas estas trayectorias, de un momento a otro nos vamos encontrándonos con el alimento que está en este caso, este alimento sagrado, que está en este momento frente a nosotros, y en el momento en el que nos tocamos están llegando a nuestras papilas gustativas esta serie de encuentros, y me gusta y lo siento sabroso y me siento tocado por esas relaciones vitales, por la semilla, por el agua, por esta constelación de procesos que fueron deviniendo y conformándose por caminos inescrutables y misteriosos, así como mi yo, que es un yo ilusorio, también se va conformando por otros senderos que tampoco puedo discernir, y aún así, en medio de esta enigmática e inescrutable forma de encontrarnos los unos a los otros, lo hacemos. Y lo hacemos a través del alimento, a través de los sabores, a través de nuestros sentidos, a través de nuestras afecciones. Y entonces este yo se va conformando a través de este flujo de encuentros, en donde simplemente estamos siendo en interexistencia. No somos como individualidades, no somos como yoes individuales encapsulados, sino que somos desde el inicio seres múltiples interexistiendo, estando acá siempre en la espesura de la vida, en esta vida que se va haciendo dentro de otra vida, en donde vamos intercambiándonos, en donde vamos trenzándonos, en donde nos vamos haciendo vida entre otras vidas, en donde nos vamos confabulando con otras posibilidades, y donde también la muerte no puede entenderse como una aniquilación ni como una desaparición, sino también como una forma de reciclarnos en medio de esta totalidad en movimiento, y en ciclicidad y en permanencia, que va conformando eso que llamamos vida, eso que llamamos vida, que se nutre también de las muertes de otros, que se nutre también de las muertes de nuestras células, que se nutre del humus, que somos humus, y esa es la condición incluso más hermosa de la palabra humano. La palabra humanos deviene precisamente de la palabra humus. Humus y ano, eso como sufijo, tiene que ver con la pertenencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de siberiano, estamos hablando del perteneciente al Siberia.
Y lo mismo, la palabra humano tiene que ver con nuestra pertenencia al humus, a ser parte precisamente de este momento en el donde se encuentra la vida y donde se encuentra la muerte, en este proceso cíclico de interencarnación y de cocorporación, en donde nos hacemos siempre en otros, a través de procesos en donde van confluyendo fuerzas, energías, sensibilidades, humores, afectos, en esta inmensa trama misteriosa y enigmática y maravillosa que conforma también patrones de eso que nosotros llamamos lo bello, que nosotros llamamos aquello hacia aquello que nos maravilla, que nos asombra, porque el mundo también va en sus modos finitos, también va encontrando regularidades, también va encontrando formas que por eso encontramos hermosos también los patrones de las flores, encontramos hermosos los patrones de las formas del maíz. Acá todas estas tengo uno, que hermoso maíz que acabo de cultivar de acá de una plantita acá frente a mi casa, que tiene que ver precisamente con esos patrones de la vida que se fueron conformándose y que nos ayudan a asombrarnos a través de todas estas regularidades. Entonces estamos siempre en un mundo con seres sensibles, con los seres sensibles del maíz. No son cuerpos, no son recursos, no son objetos, no son una mercancía, sino son otros seres con ánima, con chulel, como dicen los pueblos celtales, con esta ánima en donde nos encontramos de una manera sagrada con este maíz, con el trigo, con la lechuga, con la papa, con aquello que es y que pronto seremos a través de todos estos encuentros. Y entonces en este mundo infinito, lleno de otros y de otras, vamos siendo tocados. No solamente nosotros tocamos el mundo a través de nuestras papilas, a través de nuestra relación, a través de nuestro trabajo, a través del asadón, a través de todas estas relaciones, sino que también estoy siendo tocado, como decía el fenomenólogo Merleau-Ponty. No solamente yo siento, sino que soy sentido, porque en este mundo lleno de tantas diversidades y de tantos cuerpos, ellos también entran en relación y también tienen una sensibilidad y también tienen una afectividad de una manera rara, de una manera extraña para nosotros, para nuestras corporalidades humanas y animales. Pero la piedra en el contacto con nuestra mano está también reaccionando a través de cambios en sus electrones. Si frotamos dos rocas, estamos reaccionando químicamente los electrones, de manera que se aceleran los átomos, y de alguna manera esta es una reacción sensible frente al encuentro de otro cuerpo, porque la materia precisamente es sensible por su capacidad de sentir a otra materia. No estamos entre cuerpos inertes, estamos todo el tiempo entre cuerpos que tienen sensibilidades muy diferentes, sensibilidades a unas escalas que son probablemente muy diferentes a las nuestras. Y eso no significa que esos cuerpos sean cuerpos inertes, sino que son cuerpos que están desde el comienzo, sintiendo de otras formas muy diferentes, no en el sentir del animal humano ni de los seres vertebrados, sino sintiendo en la medida en que este universo fue posible precisamente porque la materia pudo sentir otra materia. Entonces, en el momento en el que yo toco una piedra, la piedra también me toca. En el momento en el que yo vuelo de alguna manera, en un paseo por el bosque, yo también soy olido por otros seres. En el momento en que yo veo, yo también soy visto. Y entonces entender estas zonas de enmarañamiento como muchos seres sensibles que se van encontrando, tocándose, percibiéndose, sensibilizando, nos van ayudando a entender entonces que el ambiente no es un exterior, no es una cosa que está allá afuera, sino que son esta cantidad de seres en contacto, esta cantidad de seres que se van encontrando unos a otros, que se van tocando, y donde el ambiente entonces es un espacio-tiempo de esta relación entre los seres sensibles, que es otra definición completamente diferente a esas definiciones despoetizadas, esas definiciones administrativas de la gestión ambiental, del desarrollo sostenible, y esos discursos que nos han desconectado de una manera tan desmesurada de la tierra viva. Y más bien entender que nosotros como habitantes junto a otros en esta coexistencia múltiple, estamos frente a otros, y esos otros se nos imponen, esos otros estamos habitando aquello que nos habita.
se hacen presentes también en mis cuerpos. Y de alguna manera esa capacidad de ser, y somos además siendo tocados en nuestra emoción a través de estos procesos que nosotros vamos llamando la empatía. La empatía como esta relación de poder tener esta capacidad extraordinaria de ser sensibles y de ser afectados por la presencia del cuerpo ajeno. Y esto nos va permitiendo hablar entonces de otro concepto, que es un concepto que nosotros tratamos en el libro, que es el concepto de una empatía ambiental. Y es la capacidad precisamente de que nosotros podemos empatizar frente a otros seres, no solamente frente a seres humanos, sino a otros seres, en el sentido de poder sentir porque el otro existe, no porque podamos sentir de la misma manera, no porque podamos sentir igual a un río, igual a una montaña, sino porque somos afectados en nuestra propia experiencia, porque somos afectados en nuestra propia corporalidad por la capacidad de tener un cuerpo y de estar en esta trama de la vida, en donde cada quien va comunicando sus entramados, sus estados sensibles, en un lenguaje que es un lenguaje mucho más que humano. Es un lenguaje de la tierra misma, es el lenguaje de la tierra queriendo ser vida en estas formas que nosotros no podemos entender, pero que ahí estamos y que de alguna manera intuimos, porque nosotros somos parte, somos emergencia, somos esta tierra que no es una fuera, sino que estamos hechos de estos mismos componentes y que por tanto todo conocer es un conocer empático. Es un conocer que tiene que ver con la sensibilidad y que por tanto ir entendiendo una ética diferente, una ética del habitar diferente, tendría entonces que ir preguntando por estas mezclas, tendría que ir preguntando por cómo esas mezclas le convienen más a estar entre cuerpos, de manera en la que podamos hacer unas relaciones, unas composiciones que permitan que la vida florezca, que la misma vida florezca en armonía. ¿Cuáles son esas estéticas que contribuyen a reproducir la vida? ¿Cuál es la acción correcta de nosotros, de mi propia estructura sensible, a través de esa propia estructura sensible que va preguntando por la justa medida, que va preguntando por la proporción correcta, por aquella que me conecta con esta hermosura del mundo, por aquella que me hace acoplarnos con los otros cuerpos? Ya no es una pregunta por la dominación técnica, ya no es una pregunta por el cálculo, ya no es una pregunta por la administración, ya no es una pregunta por la gestión, sino es una pregunta por un gesto. Ya no gestión, sino gestos. Y es el gestos de podernos componernos junto a otros en esta afectividad ambiental y en estos buenos vivires, en donde vamos pensando esto casi que como un arte que requiere entonarse, sintonizarse, como en la música, como entrar en un buen tono, que entramos Omar, no desafinados, sino entramos desde el comienzo ya acoplándonos en esta gran sinfonía de la vida y vamos contándonos y contándonos. ¿Por qué hablar de este tema en un congreso de agroecología? Porque creo que los saberes agroecológicos tienen que también ir trascendiendo estos discursos modernizadores, despoetizantes y estos discursos del cálculo y de la dominación que también están parte de nuestros vocablos como herederos de una tradición cultural. Y más bien creo que debemos ir entendiendo cómo en la transformación de este planeta tiene que involucrar esta dimensión sensible y entender también que los saberes agroecológicos son también profundamente estéticos. Estéticos viene de la palabra aiestesis, que significa la intensidad de las percepciones de los sentidos. Entonces, Omar, perdón, vamos cerrando. ok, Ya terminaron perfecto. los 20 minutos. Cuando hablamos entonces de saberes agroecológicos, estamos hablando entonces de estos saberes que son estéticos, en donde el conocimiento se va generando entonces no solamente de una razón despojada de la corporalidad, sino de una sensibilidad desde lo afectivo, desde lo sintiente, en donde vamos creando estos acoplamientos entre nuestros conocimientos, en nuestra práctica, entre nuestro cuerpo humano con los otros cuerpos, en donde vamos entendiendo que las cosas se son bien porque me siento bien, porque saben bien, porque huelen bien, porque se sienten bien y porque vamos encontrando estas formas de irnos componiendo con estos otros seres en esta trama de multiplicidades y en esto que nosotros llamamos esta maravillosa y majestuosidad de la vida en siempre en contacto y en afectividad ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar.
por esta plática tan bonita sobre afectividad ambiental. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Gisela Galiani, que nos va a hablar sobre los vínculos psicoactivos con la red de la vida. La doctora Gisela Galiani es ecopsicóloga y psicoterapeuta, con experiencia trabajando con grupos diversos de América Latina, temas en desarrollo humano, procesos terapéuticos, articulando crecimiento personal y grupales. Con doctorado en educación, docente de la Universidad Nacional en Danza Terapia, integrando las danzas ancestrales como conexión con la tierra. Actual presidenta de Planeta Interno, practica la siembra y cuidado de árboles, huertas de vegetales y tubérculos orgánicos. Es cofundadora del proyecto de ecocomunidad Ama Tierra y miembro de la directiva de la Asociación de Mujeres del Corredor Biológico Montes del Aguacate. Bueno, pues adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenida a la gente que está presente. Para mí también es clave este tema en que nos convoca, ¿no? Que nos convoca desde la afectividad. ¿Cuáles han sido nuestros vínculos con la naturaleza? ¿Y qué nuevos procesos nos podemos permitir para abrirnos a una nueva escucha? Yo, desde mi ser psicóloga, psicoterapeuta, lo que planteo como título, digamos, de mi propuesta, vínculos psicoafectivos con la red de la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano hemos ido desarrollando estilos de vínculos o de no vínculos, ¿sí? O sea, todas las personas aquí saben o intuyen que el sistema actual no casualmente ha nutrido mucho el narcisismo en el ser humano actual, que el narcisismo no hay vínculo, ¿va? Quiero mencionar, porque creo que es importante, que he tenido como fuentes para llegar a estas propuestas. Una de mis fuentes fue cuando de muy chiquilla me iba a zonas en el Amazonas, en las comunidades indígenas de los Andes, y yo lo primero que me llamó la atención en la diversidad cultural, porque yo nací en una capital, digamos así, fue justamente esa capacidad de nuestras culturas ancestrales de entrar en vínculo, de escuchar, de ser estudiantes de la naturaleza, del universo. Cuando, por ejemplo, en el Amazonas la gente dietaba con la planta para entrar en meditación, como una planta sagrada podía ser una maestra, como a través de las danzas andinas en las montañas, por ejemplo, la gente no danzaba para presentar un show, que es un poco toda la influencia que hemos tenido de Occidente y de las culturas dominantes, sino que la danza era conexión con cada persona consigo misma, con el espíritu encarnado en la tierra, con el espíritu encarnado en las montañas y con el universo y con la comunidad, ¿sí? Que ese también siento que es otro tema que nos convoca, cómo recuperamos comunidad en este tiempo, en donde, como bien dice también Omar, es una comunidad compartida con toda la red de la vida, porque somos parte de la red de la vida. Entonces, y otra fuente clave para mí fue un psicoanálisis muy de apertura, en Perú, en Sudamérica, luego en otros lugares de América Latina y también en otras partes del planeta. Hubo un psicoanálisis de mucha apertura, de mucha escucha, y bueno, yo me fui más allá porque me encantó aprender a escuchar la diversidad cultural y darme cuenta que en realidad ninguna cultura debiera de tener, o sea, ¿por qué decir que lo científico lo dice una cultura y no otra? ¿No? Porque así originalmente era. Entonces, los que se creían científicos fue una racionalidad muy fuerte la que se impuso en el planeta, inclusive se filtró en el mundo académico. Entonces, ¿cómo nos permitimos ampliar nuestras escuchas? Por ejemplo, en la psicoterapia, en la psicología amplia, se permitió aprender a escuchar de otras maneras, con lo cual aprendimos en las últimas décadas a escuchar a los otros y a las otras diferentes a mí. Esto ha sido parte de una lucha en las últimas décadas. Aprender a reconocernos entre las personas diversas, diversos géneros, diversas culturas, diversos grupos sociales, diversas nacionalidades, y aprender a romper prejuicios, porque los prejuicios
todos sabemos aquí que son resultados de ignorancia en primer lugar, pero también de miedos muy fuertes. Entonces, podemos preguntarnos qué miedos interiorizó el ser humano en esta historia, en que justamente hizo subvalorar a los grupos diferentes, a las personas diferentes, a la gente diversa y a la diversidad de la vida. ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo hablo mucho de psicohistoria. Es como si hubiéramos interiorizado culturas de guerra en donde el ser humano, por lo menos a partir de las culturas dominantes, buscó dominar la naturaleza. No aprender la naturaleza, sino dominarla. Y se fueron generando estilos verticales y excluyentes que llevan a la dicotomía que mencionaba Omar, haciendo un vínculo, ¿no? Estos vínculos verticales y excluyentes fue un centro patologizante para nuestra humanidad, ¿sí? Porque aprendimos a desconectarnos, a no escucharnos en nuestra diversidad humana y a la diversidad de la red de la vida, finalmente. Entonces, claro, las fuentes de la vida parece lógico, pero las fuentes de la vida están en la naturaleza. Sin embargo, cuando hemos estado en consultorías trabajando con diversos grupos, no sé, muchas veces los niños o la gente siente como que los recursos de la vida vienen de la tienda, de la pulpería, del supermercado, es decir, no está presente la red de la vida como fuente principal de vida, y la gente a veces se angustia por conseguir un trabajo para comprar comida y no siembran. Yo, por ejemplo, aquí estamos en Amatierra generando un proyecto de ecocomunidad. Para nosotras y nosotros es clave volver a sembrar, volver a recuperar un vínculo con la tierra a partir de la experiencia misma. Es decir, este vínculo afectivo pasa por un aprender a reconocer, en este tocarnos, reconocernos, sentirnos, aprender a amar, recuperar, cómo la fuente de la vida no solamente está a través del ser humano, sino a través de toda la red de la vida. Entonces, esta relación vertical excluyente en donde el ser humano buscó dominar la naturaleza, el hombre a la mujer, lo mental racional sobre lo sensible, o sea, hubieron muchas verticalidades excluyentes que necesitamos sanar y transformar al 100%. Venimos trabajando en eso las últimas décadas. La invitación ahora es a permitirnos a volver a vincularnos, pero no solamente vincularnos de sujeto a objeto, que ese es otro defecto también que para mí ya se ha dado mucho en la ciencia occidental, ¿no? Que nos marcó el mundo académico, que es uno es el sujeto y va a investigar a los objetos, ¿no? Cuando la naturaleza y la red de la vida también son sujetos, o sea, es aprender a reconocer otras formas de inteligencia, otras formas de vida, ¿sí? Dicho sea de paso, imagínense, ya hace años, en el año, a ver, ¿qué año fue eso? Bueno, en inicios de la década de los 90, estábamos un grupo de latinoamericanos, psicólogos y médicos, y lo primero que nos dicen unos franceses, científicos de nuevas ciencias, es que el planeta es un ser vivo, no es un lugar objeto donde hay objetos, por lo tanto podemos extraer el petróleo y lo que nos da la gana sin el cuidado mutuo que necesitamos, ¿no? Porque ahí también yo articulo la psicología con la ecología y la red de la vida, la afectividad ambiental como el autocuidado y el cuidado mutuo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dijeron estos científicos franceses? Que finalmente la Pachamama, nuestra madre tierra, es real. Es decir, que todas nuestras culturas indígenas tienen razón. La tierra es un organismo vivo. La tierra es... Y aprender a reconocer la diversidad de la vida, la diversidad de espíritus encarnados, ¿no? Porque esto de pretender que solo el hombre es el que tiene espíritu y lo demás no, o sea, nos llenaron un montón de prejuicios, inclusive de miedos, ¿no? A creer que si reconozco el espíritu de las plantas, pues me van a hacer daño, es decir,
todas esas lógicas psicohistóricas son paranoias, núcleos paranoicos, en donde el ser humano proyecta sus propios miedos en el otro diferente, incluido la red de la vida. ¿Va? Entonces, ¿cómo nos permitimos integrar esa diversidad? Ampliar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, porque también el corazón fue subvalorado, ¿cierto? El espíritu no tiene que ser algo mágico, distante, es todo interconectado, ¿no? Aceptar nuestras interconexiones como claves, volvernos a escuchar, volvernos a sentir, volvernos a reconectar, ¿sí? Para generar el real conocimiento, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque nos enseñaron un tipo de conocimiento muy cosificado, no casualmente la educación hasta no hace mucho, siempre hay lugares alternativos, era memorístico, o sea, cosificar, ¿no? Era una historia además de los héroes hombres guerreros que dominaban y ganaban a otros, o sea, nada que ver con la historia de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar genuinamente a una dialéctica, a vivir en dinámica? Pues a partir de la escucha mutua, a partir de recuperar la percepción, esa sensibilidad, en donde nos permitimos ser tocados, no solamente por el otro y la otra diferente a mí, sino por toda la diversidad de la vida, ¿no? ¿Cómo perderle el miedo a esa diversidad? ¿Cómo salirnos también de esa repetición de traumas, ¿no? Otra cosa que me di cuenta trabajando con diferentes grupos en nuestra América Latina es que el modo de relación que el ser humano fue desarrollando sin darse cuenta, y esto con centros laborales también, fueron formas de relación a la defensiva o al ataque, a la defensiva o al ataque. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me gusta también el trabajo energético. Cuando nos conectamos con la tierra, cuando nos conectamos a través de nuestros centros de energía, cuando nos conectamos ampliamente con la red de la vida, estamos aprendiendo a reconocernos como parte de la red de la vida, en donde no tendríamos que sentirnos tan amenazados. O sea, los núcleos paranoicos han sido movidos muy fuertemente en la historia de la humanidad, porque claro, ha sido malos manejos de poder finalmente, ¿no? Es decir, no, nos ha costado ver el poder interno, el poder compartido, y se generó mucho el poder sobre el otro, ¿no? Entonces, o yo estoy arriba o estoy abajo. Esa forma vertical de excluyentes no nos ayuda para nada. Entonces yo hablo de alguna manera de traumas psicohistóricos que necesitamos sanar para salirnos de las ideologías impuestas, ¿no? Porque el ser humano, sin darse cuenta, ha interiorizado ideologías, pero por falta de esa conexión con la vida misma, ¿no? Como si fueran verdad, como si el otro fuera amenazante, que finalmente son ideologías que buscaron el control por temas de poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo permitirnos escucharnos y reconocernos más allá de? Igual, la naturaleza fue asociada a lo femenino, y lo femenino para las culturas dominantes fue el descontrol, lo desconocido, lo caótico, ¿no? La madre tierra, igual que el principio divino, igual que las fuentes de la vida, que el útero, ¿sí? Entonces, claro, por ejemplo, ahorita me parece interesante que habemos más mujeres que hombres. Igual, me encanta que hayan hombres conscientes y sensibles que estén en esto, ¿sí? Pero fíjense, o sea, cómo recuperamos esa conexión cuerpo. Cuando yo doy clases de danzaterapia, por ejemplo, en la Universidad Nacional de acá de Costa Rica, yo invito a conectar cuerpo personal, cuerpo planeta. O sea, sentir nuestro útero conectado con el útero de la Tierra, ¿sí? Sentir nuestros cuerpos en esa interconexión continua, ¿no? Y salirnos de los rollos verticales excluyentes que nutren núcleos paranoicos, básicamente. Y la clave de recuperar comunidad, para mí esa es una clave en este tiempo. Y comunidad con autonomía, con gozo, con respeto, ¿sí? Creo que en nuestro tiempo es clave recuperar comunidad. Bueno, todos sabemos que la sociedad de consumo nos hizo individualistas, pero también es cierto que en los últimos tiempos a veces se decía pueblo pequeño, infierno grande, es decir, muchas veces habían chismes, habían invasiones mutuas. Entonces, ¿cómo integramos lo que hemos ido aprendiendo
y volviéndonos a entrar en apertura a la red de la vida para ir generando ecocomunidades genuinas, en donde yo siembro algo, la otra persona otro algo, a su vez trabajamos en distintas cosas, intercambiamos productos, generamos economías paralelas, ¿por qué no? Y también quería comentar, hay algunos psicoanalistas como Eduardo Gastelmendi, por ejemplo, que ya están planteando que hay un ámbito espiritual transracional que no lo trabaja la psicología clásica, pero que y que sí, nuestros maestros indígenas ancestrales sí lo han integrado, pero que también son parte que ya lo podríamos integrar en el desarrollo humano, ¿sí? Y plantea, bueno, voy a citar una cita que me parece muy buena. El ámbito espiritual o transracional, esta conciencia que escapa a la razón, proporciona la más amplia perspectiva para poder desarrollar una actitud solidaria de respeto y cuidado con nuestro entorno, y que la sabiduría de los pueblos indígenas, en pleno uso de sus tradiciones, han practicado y podemos retomar, y que continúan con su propio pueblo. La percepción de nuestra existencia humana se da en diversas dimensiones: la espiritualidad transracional, la cultural o racional, que es la que no estamos acostumbrados, y la precultural o prerracional, que esto también quiero mencionarlo. ¿Por qué? Porque la precultural tiene que ver con, como ecopsicóloga, tiene que ver con lo primario en el ser humano, lo impulsivo, en donde si entramos al tema de la espiritualidad o de la conexión con la naturaleza, desde allí no hay un vínculo genuino, hay el riesgo de lo precultural es que, por eso también es importante, y por eso hay algunos prejuicios en algunos colegas psicólogos, porque desde ahí lo que se hace es la identificación omnipotente con la naturaleza, etcétera, y no esa espiritualidad genuina en donde ahí hay un reconocimiento a cómo la red de la vida nos aporta, ¿sí? En donde nadie tiene que ser omnipotente, ni mucho menos, y que si logramos procesos potentes de espiritualidad profunda y universal, pues podemos permitirnos esa interacción y esa apertura en la interacción de la diversidad sin colocar a nadie de arriba ni abajo, ¿sí? ¿Cómo nos permitimos esa conexión? Sofía, ¿cómo ando con el tiempo? Quedan 5 minutos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo nos permitimos ese proceso? Entonces, les voy a transmitir un poquito más esa parte de la psicología. Cuando uno nace y es bebé, hay una indiferenciación del bebé, sea hombre o mujer, con la madre. Entonces, si hay en esa experiencias muy fuertes, esa persona se queda marcado un vínculo en donde hay una mezcla de identidad entre uno y el otro, ¿sí? Luego va a venir un proceso de diferenciación del yo y el otro, que en este caso es la madre. Y luego viene, de hecho, este psicoanalista peruano, él escribe sobre la madre ayahuasca, o sea, la planta ancestral del Amazonas, y el proceso y el complejo de Edipo. Es decir, en el complejo de Edipo, en donde aparece la tercera persona, que por lo general es el padre, es la aparición del tercero, es la aparición de la comunidad, ¿sí? Que permite al ser humano salir de esa dualidad para aprender a reconocer las realidades diversas presentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano se permite procesos psicológicos de la mano con la ampliación de la conciencia espiritual amplia con la red de la vida, ¿sí? Entonces podemos reconocer esa diversidad y no identificarnos con una omnipotencia más. Lo que a veces ha pasado, que es lo que les mencionaba antes, y por eso algunos colegas tienen prejuicios a lo espiritual, porque se identifican desde esos primer año de vida en donde el ser humano es indiferenciado con el otro. Entonces es una idealización, es una omnipotencia y no es una relación, ¿vale? Entonces, en este sentido, me aporte como psicóloga dentro de esta experiencia hermosa que estamos teniendo aquí,
es que también se invita a un crecimiento personal de la mano con un crecimiento en el reconocimiento de los otros, de las otras diferentes a mí, ¿no? A la red de la vida, o sea, como a través de los vínculos, el ser humano también se permite continuar los procesos personales. Y también menciona aquí el colega algo importante, que cuando nosotros ya tenemos logros, no significa que nunca más vamos a conectar con lo primario, con lo impulsivo. O sea, por eso es importante cuando tenemos logros no sentirnos los perfectos, los ya no ya, porque este es un trabajo continuo, dinámica continua, ¿sí? Por eso, siempre algunas culturas plantean el cuidado con el ego. ¿Qué significa el cuidado con el ego? Que desde el ego, que es nuestra parte de personalidad más infantil, pero que les gusta pues, ser reconocido, ser el principal, etc., no permite la interacción genuina, ¿sí? No permite la escucha genuina. Entonces, que en ese nuevo vínculo con la red de la vida sea un vínculo en que nos permitamos el reconocimiento mutuo, el afecto mutuo, el tocar, ser tocados, el aprender, ser también, o sea, no pretender competir en forma excluyente, esa es una clave también. Ya las competencias excluyentes no nos ayudan para nada, ¿no? Y todo esto permite una calidad de vida, finalmente, personal y colectiva. Y más, como decía Sofía al inicio, en estos tiempos es clave recuperar la reconexión con la naturaleza, donde las fuentes reales está en volvernos a recordar que somos parte de la red de la vida, que no somos ni superiores, tampoco inferiores, por supuesto, que somos parte y que a su vez tenemos la oportunidad de conciencializar. Pero no necesitamos sentirnos superiores, ¿sí? O sea, como humanidad, todos los seres, el reino vegetal, animal, etcétera, tienen conocimiento, tienen una información que nos dan. Entonces, permitirnos esa coparticipación, esa co-creación continua, como ven, en mi grupo se llama, uno de mis grupos co-creaciones y otro de ecocomunidad Amatierra, ¿sí? Permitirnos una co-creación continua, ¿sí? No andar en la lógica de guerra excluyente al ataque a la defensa, sino recuperar comunidad gozosa, de aprendizaje mutuo y de escucha mutua. Yo creo que hasta aquí quedaría para ahí Sí, continuar el intercambio. sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta interesantísima plática. Ahora la doctora Hermelinda nos va a presentar su ponencia. La doctora Hermelinda Maxul Patal es una mujer maya cachiquel de Guatemala. Es trabajadora y terapeuta social, cofundadora y actual directora de la Asociación de Mujeres Mayas, KQLA. Y bueno, invito a todas las presentes y los presentes a ir pensando en comentarios y preguntas, porque después de esta ponencia va a haber espacio para la discusión. Adelante, doctora. Rashnakiwachi Wonujer, Otsisekar, ¿están conscientes de su vida el día de hoy? ¿Amanecieron bien? Este es uno de los saludos importantes, bueno, es un saludo común, corriente, cotidiano en mi pueblo, Mayacachiquel, pero que justamente hace alusión a la importancia de tener conciencia sobre nuestra vida, porque literal, el saludo dice, ¿estás consciente de tu vida el día de hoy? ¿Amaneciste bien el día de hoy? Y que lamentablemente, tal como lo han planteado los colegas anteriormente, pues los seres humanos hemos perdido buena parte de nuestra conciencia, ni de nuestra propia vida y también de la vida de la red de la vida, ¿verdad?
Y entonces es uno de los, diría yo, como una de las grandes pérdidas que hemos tenido como seres humanos a partir de estar en un sistema predominantemente racional y materialista, ¿verdad? Me da mucha alegría coincidir con él y la colega el día de hoy. No nos habíamos escuchado hasta hoy, pero que coincidimos en mucho. Creo que quienes pertenecemos y tenemos contacto todavía con nuestros pueblos, como pueblos indígenas, pues tenemos la gran ventaja, o bueno, relativa ventaja, de poder entender y asumir muchos de los planteamientos que se están haciendo. Esto en el sentido que desde el seno de nuestras familias como pueblos indígenas se nos enseña que todo tiene vida, incluyendo la piedra, que ya en el sistema educativo nos enseñan que no. Y que a partir, digamos, de que se nos enseña que todo tiene vida, la relación con el todo, con cada uno de los elementos, debe ser de esa manera. Y entonces, en la práctica cotidiana, en la casa o en cualquier espacio donde nos desenvolvemos. Y principalmente, digamos, también en las actividades cotidianas que hay para satisfacer nuestras necesidades humanas esenciales. De esta manera es que los pueblos indígenas, al iniciar a sembrar, por ejemplo, se pide perdón y permiso a la tierra por golpearla y herirla por la necesidad de sembrar. Perdón y permiso al árbol previo a cortarlo. Y se entabla un diálogo. Decirle, bueno, perdón, te voy a cortar. Ya no tengo leña. Necesito para mis alimentos, necesito para calentar mi cuerpo. Y es muy lindo pensar en eso. O de hecho también cuando se tiene que matar a un gallo, una gallina para la comida. También se le dice, bueno, llegó tu hora, discúlpame, pero necesito alimentar este cuerpo, necesito alimentar la familia. Principalmente esto sucede también cuando hay fiestas familiares o comunales. Porque es una manera también de entrar en esa relación más directa con estos elementos de manera armoniosa. Se pide perdón y permiso a las plantas al cortarlas. Se pide apoyo para que compartan su energía para el bienestar o dependiendo del sentido de la necesidad que se tenga. Por favor, ayúdame a limpiar mi energía. Ayúdame, por favor, a quitarme este malestar, este dolor. Entonces, a partir de ahí, esto es parte fundamental de la vida. Sin embargo, reconocemos que todo esto se va perdiendo también se ha ido perdiendo paulatinamente, pero que también en ese sentido me alegra por lo que sobre lo que estamos dialogando acá, que es un indicador que en los diferentes espacios pues estamos retomando otra manera de ver la vida, de estar en la vida. ¿Verdad? Porque hay esfuerzos diferentes para, de alguna manera, sanar la mente, que eso es algo importante y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora. De quitar información equivocada que tenemos en nuestra mente, en nuestros conocimientos, información que manejamos sobre cómo es la vida, sobre los elementos con quienes nos relacionamos en la vida, porque hay mucha información equivocada. Y por lo tanto también quitando esta información, parte de la sanación, quitar, pero volver a poner información también que nos sea útil, que nos permita tener una visión como más integral, más completa, otra, aunque para mucha gente será una locura, pero que al final de cuentas
algunas personas hemos tomado como ese desafío. En la actualidad, ahora se plantea que todas las células vivas, incluyendo las humanas, tienen una carga eléctrica de entre 70 a 90 milivoltios. Y la suma de esto genera un campo electromagnético que, aunque no miramos, está ahí cumpliendo una función y generando importantes influencias en la vida. Lo interesante en esto es que se genera un campo electromagnético y emite patrones coherentes de ondas que llevan información e interactúan con la energía de las cosas, los seres, personas, estableciendo una comunicación sutil y fundamental con el entorno. Nosotras, como se planteó en mi presentación, yo formo parte de una organización de mujeres mayas que tenemos 26 años de vida y que en el trabajo de sanación que hemos realizado, hemos entendido que los seres humanos conformamos 4 dimensiones importantes: la mental, la emocional, la física, que creo que eso es lo que se conoce más, pero lo que no se acepta a lo mejor es la parte de la espiritual, la dimensión espiritual, y que nosotras desde nuestro entender y desde nuestra práctica, la espiritualidad, nos referimos a la parte energética que nos conecta con todo el universo, que nos conecta con todos los elementos de la red de la vida. Que de alguna manera diferimos entonces de lo que es la religión. Por lo tanto, nos hemos tomado un poco la tarea, lo que hace un ratito planteaba, tiene que ver con esto. Porque en este sistema racional y materialista, lo que no se ve no existe, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, sí es posible, y ahora también con el avance de la tecnología, podemos ver esa energía, se puede visualizar. Y entonces el entender nuestra dimensión espiritual nos implica de alguna manera entender que tenemos una conexión, que eso fue lo que siempre nos plantearon nuestras abuelas y nuestros abuelos mayas, de decirnos todo tiene vida. En otras palabras, todos los seres tienen energía, ¿verdad? Que es la vida. Y que eso es lo que nos conecta y nos interrelaciona entre todos, ¿verdad? Y entonces ahora, con lo que acababa del párrafo que leí anteriormente, nos dice entonces ahí está, para nosotros esa es la parte espiritual. Y entonces que de alguna manera, entendiendo esto, nos implica una relación diferente con todo, con nosotras. Entender entonces el por qué nuestros ancestros dialogaban con sus animales en la casa, dialogaban con los bosques, con el río, con la tierra, con todo, porque tiene vida y escucha. Y entonces, ahora también a principios de los años 90, el doctor Masaru Emoto, que es un investigador japonés, nos muestra de alguna manera esto de lo que estamos hablando. El doctor Emoto hizo una investigación que, como él lo plantea, lo hace desde la ciencia cultural, parte de lo que se está hablando también en esta mesa redonda, que trasciende la ciencia convencional, porque si nos quedamos en la convencional, obviamente no pasamos de lo que ya sabemos. Y entonces el doctor Emoto, a través de un aparato que se llama analizador de resonancia magnética, realizó una investigación con el agua, donde muestra la influencia que tienen nuestros pensamientos como seres humanos
nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos en las moléculas del agua. Pensamientos positivos, sentimientos positivos, reacción positiva. Pensamientos, palabras, sentimientos negativos, igual tiene su efecto en el agua. De hecho, dentro de su investigación, plantea que como el agua entubado de Japón no tiene, bueno, de hecho ya no tiene nada, pareciera ser que ya no tuviera vida. Y a través de la influencia de pensamientos, palabras y sentimientos de seres humanos, se logró recuperar la vida del agua. Entonces, para nuestro pensar, nuestro raciocinio, esto es algo importante entender y que se ha mostrado científicamente, o en lo que se llama científicamente ahora o aceptado ahora. Porque de hecho nuestros ancestros, mis ancestras, tenían su propio método de hacer. Por eso es de que lo planteaba. No era superstición, no era, como dicen en la actualidad, cosa de viejitos, no. Era un proceso, llegaron a esas conclusiones y tener ese planteamiento a través de todo un proceso científico que fueron realizando en su vida y lo fueron planteando. Lamentablemente, con las diferentes opresiones, toda esta información se perdió. Y de hecho, nosotros como pueblos indígenas, igual hemos perdido hasta este entendimiento, ya no teníamos esta información, por eso ahora estamos un poco en la búsqueda y ahora tener que tomar otros elementos como para nosotras también aceptar y entender por qué es y de alguna manera plantear también en esto. Porque lamentablemente, pero también afortunadamente el hecho de tener acceso a otras informaciones, a otras culturas, pues nos permite como también ir entendiendo y sumando, ¿verdad? Y entonces, a partir de esto, entonces, los seres humanos en la actualidad necesitamos tener como estos conocimientos, estos entendimientos de manera que podamos cambiar nuestra relación en la red de la vida. Retomando nosotros como pueblos mayas, retomando y entendiendo entonces cuando nuestros abuelos y abuelas nos hablaban de la complementariedad en la red de la vida. Entender que cada uno de los seres, con su forma, su tamaño, su ubicación, es igual que todos los demás, que puede ser tan importante, pero también tan insignificante como los seres humanos. Entender y sentir esto es algo para nosotros fundamental. Porque como nos decía un maestro, mientras nosotros como seres humanos solo nos miremos hasta nuestro ombligo, obviamente no podemos aceptar esto. Y entendiendo esto que, bueno, es cierto, yo soy muy importante, pero también soy tan insignificante en este universo, ¿verdad? Entender esto y cada ser humano, entonces también el empezar a darle el mismo valor, el mismo respeto, el mismo cuidado a una hormiga, por ejemplo, o una lombriz de tierra, que en la agroecología es fundamental, entender esto. Entonces, esta parte creo que es fundamental volver a entender en función de que tenemos ahora en este contexto, necesitamos pasarlo por aquí para que volvamos a la práctica. Lamentablemente es así, pero estamos en ese camino. Yo habiendo escuchado a Omar, a Gigi, ahora yo digo, sí, así es, por ahí vamos. Cada quien desde lo que le toca, que es algo que plantea también en esta red de la vida, que cada quien tiene una función, una misión
y en función de esa función, valga la redundancia, tiene también un aporte en esta red de la vida. Omar le toca dar lo que da, Gigi y cada una de las personas que estamos aquí, en donde nos toca lo que nos toca, y que eso es algo fundamental también entender en esta diversidad y en esta complementariedad, porque lamentablemente en este sistema la competencia es parte fundamental. Entonces yo quiero ser, yo quiero hacer, yo quiero tener, y de esa manera vamos abandonando lo que soy, lo que puedo, para lo que vine, ¿verdad? Muchas veces, yo pongo de ejemplo que muchas veces en mi vida, como envidiaba a la gente que tiene mucha facilidad de palabra. Y yo que tal, y ya me quedo callada porque ya no se me viene. Hasta que entendí que ellas son así. Y yo soy lo que soy, y desde lo que yo, desde cómo soy yo aporto y complemento también a los demás. Entonces, entender esto es fundamental, porque de esa manera no nos desgastamos en querer ser lo que no somos, querer hacer lo que tal vez lo hacemos, pero nos requiere mucha energía, mucho esfuerzo y no hay necesidad, ¿verdad? Entonces, también hay algunos planteamientos ya que a mí que también me llaman mucho la atención y que como un desafío para los seres humanos es volver a conectarnos con la tierra, por lo menos de manera consciente, y prepararnos en ese sentido, porque también se ha mostrado, ahora se plantea, que los humanos estamos conectados a la vibración de la magnetosfera a través de la glándula pineal. Que la glándula pineal vibra en la misma frecuencia que hace el núcleo del planeta, sincronizando los ritmos vitales con la madre tierra. Entonces, esto es real, pero no lo sabemos. A mí me parece tan maravilloso, y en mi imaginación, me imagino mi glándula pineal vibrando en la misma frecuencia que el núcleo de la tierra. ¡Qué maravilla! Pero esto ya no lo miramos, no lo vivimos de esa manera. Y entonces yo digo, bueno, con toda razón los abuelos dicen, somos la madre tierra, pues soy parte de. Y entonces entender esto y estar en esa conexión de manera consciente es importante, porque de esa manera lo vamos a hacer de manera intencionada, ¿verdad? Que eso es mucho mejor. Digamos, generamos, nosotras también en los procesos de sanación hablamos que de esa manera generamos campos morfogenéticos, de manera que pueda cada vez más esta misma energía vaya integrando a más seres humanos en este campo para ir generando y ir buscando el bienestar que tanto añoramos. De esta manera, Khalil Bhaskari plantea que la clave del bienestar reside en la capacidad para modular la frecuencia electromagnética para alcanzar todos los espectros, significa formas, elementos, energías. Y de ese modo es posible relacionarse de manera integral con el resto del universo, ¿verdad? Y entonces es fundamental entonces esta tarea, ¿verdad? Más allá de, creo que en el mundo nos hemos desgastado muchísimo en lo que llamamos luchas políticas, ¿verdad? Y no nos hemos dado el tiempo para trabajar de otra manera, trabajar desde lo energético. Y creo que es menos desgastante también, menos confrontativo, ya basta de mucha confrontación. Creo que tenemos otra manera de aportar a construir un mundo mejor. Las preguntas que quedan, ¿qué tantos seres humanos estamos en la disposición de generar este diálogo con el universo?
¿Qué tantos seres humanos entendemos que la vida de la especie humana depende de la reconexión de nuestro ser con el resto del universo? De tal manera que qué tanto estamos dispuestos a sentir, a pensar a los otros elementos de la naturaleza cercanas y lejanas. Añorar el volver a escuchar y entender el diálogo entre los pájaros, el diálogo con la tierra, el diálogo del río, los árboles, la piedra. Entender qué les duele, qué les gusta, qué mensajes nos transmiten, qué advertencias nos hacen. Cada quien desde su forma de comunicación y lenguaje. Me pregunto qué tanto se hubiera podido mitigar el impacto de varios fenómenos naturales si estuviéramos en conexión con la naturaleza. La advertencia de los terremotos, de los maremotos, ¿verdad? Porque esto es real y muy poca gente se enteró. O si nos dimos cuenta, es cierto, así era. Recientemente en Guatemala hubo terremoto, no un temblor fuerte, no llegó a terremoto. Y muchos vimos el cielo. Nos mandaron los mensajes y no hicimos caso. Entonces creo que esto es lo que también necesitamos entender. Quiero terminar diciendo, universo creador y formador. Hoy quiero ser transparente como el aire. Quiero ser humilde como el agua, que a cualquier rincón al que llega genera vida. Quiero ser generosa como la tierra, que a los golpes y heridas responde con flores y frutos. Este es un diálogo con el universo del pueblo náhuatl. Y muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Herme. Qué bonita plática. Gracias, Hermelinda. Sí. Sí, me imagino que al igual que yo, toda la audiencia está muy conmovida. Estuvo muy bonita la plática. Y bueno, ahora, si tienen comentarios o preguntas, pueden escribirlas acá en el chat o siéntanse con la libertad de abrir su micrófono. Y por ahí se abren cámaras y micrófonos y nos vemos en la escucha mutua. Lo que más quisiéramos sería verles. Eso, qué lindo. Hola. Eso. A mí me encantaría si Omar pudiera comentar un poco más sobre las relaciones de amistad y de familiaridad que comenta tanto, cómo estas relaciones y estas conexiones reproducen los valores de respeto mutuo, de colaboración y de complementariedad que nos menciona Herme. Si nos pudieras comentar un poquito más sobre eso. Sí. Perdón, yo quisiera igual también complementar con la pregunta de la compañera para que de una vez se hilen las dos cosas. ¿Qué tanto te has inspirado en el pensamiento feminista o en el feminismo comunitario? Porque creo que bueno, cuando te escucho hablar, también escucho como que ese sentipensamiento que tienen las feministas comunitarias y no sé si te has inspirado también en ellas o de dónde viene en sí tu sentipensamiento. Gracias. Gracias, Alma, gracias, Sofía, por sus preguntas. Y bueno, para que iniciemos el diálogo, ¿no? Esto creo que quiero que sea más no una asociación de respuestas y de preguntas, sino de diálogos. Pero bueno, Sofía hace una pregunta muy específica y es sobre la amistad.
primero tendríamos que entender la amistad en el contexto del amor. El amor, a mí me gusta mucho como lo escribe o como nos enseñó Erich Fromm, la idea del amor como una cuestión del darse, que el amor es mucho más dar que recibir. De hecho, solamente en el principio en el que dando recibimos, pero no por una idea de una reciprocidad calculada, sino porque así es la vida. La vida es amorosa en el sentido en el que se da, en el que se ofrece, en el que parte del don, del ofrecer siempre en comunión. Y esto es una sabiduría muy grande porque sabiendo que si ofrecemos, recibimos, pero no por, insisto, no porque estemos haciendo cálculos premeditados de reciprocidades completamente uno a uno. ¿Qué es lo que quiero decir? Que con el amor, en las relaciones amorosas son las relaciones entonces que tienen que ver con la capacidad de darse a otros y a otras. Es darse en entregar amor a un mundo amado. Y yo creo que de la misma manera funciona la amistad. La amistad, una amistad sincera, honesta, es una amistad que siempre se está ofreciendo, siempre se está dando. Yo en lo particular, yo no soy el mejor amigo del mundo, pero tengo unas amistades tan extraordinarias que siempre me están enseñando todo el tiempo de esa capacidad de estar permanentemente dándose, ¿no? Yo aprendo mucho de mis amistades profundas por eso. Y yo creo que este es el vínculo afectivo más importante que nosotros tenemos para poder integrarnos a esas tramas de vida. Y es que los vínculos de la amistad, los vínculos del amor, son también una red productiva que produce amor. En estas tramas de vida, cuando recibimos amor, vamos sembrando y cosechando amor. Así como funciona también las redes de la ecología de la crueldad. Pareciera que no existen sino esas, ¿no? Las ecologías en donde la crueldad siembra más crueldad y hace más crueldad, como ocurre con las ecologías de la crueldad del narcotráfico, por nombrar solo unas. Funcionan de esa manera, pero también funcionan así las amorosas. Y nosotros nos tenemos que encontrarnos en las amistosas, en las amorosas, porque es lo que nos queda frente a esta guerra que se le ha declarado ante la vida, es entender en estos vínculos afectivos, amorosos, del darnos. Creo que lo más político en estos tiempos es la capacidad de volver a entregarnos en amor y en amistad frente a este mundo amado que tenemos que construir estas redes de psicoafectivas, como las estamos llamando en este espacio. Bueno, ya respecto al otro tema del otro, lo dejo para el otro momento, para poder continuar la conversación del feminismo. Gracias. Sí, le damos la palabra a Gisela, que tiene la mano levantada. Gracias. Sí, yo también articulando, me gusta esto de la revolución desde el amor. Retomando también lo que decía Hermelinda, el tema de lo energético. El amor es energía magnética, o sea, finalmente el amor atraviesa y es lo que permite todas las interacciones de la red de la vida, ¿sí? Miren, yo también vengo de los procesos feministas latinoamericanos, desde chiquilla, ahí también estuve en varios encuentros feministas latinoamericanos y todo, y muchos momentos tuvimos que subrayar y cuestionar los poderes que estaban supuestamente arriba, que se creían que estaban arriba, ¿no? Y paralelamente, cuando estaba chiquilla, y esto quiero mencionarlo en relación a algo que dijo Hermelinda, que me parece bien interesante, las interconexiones ancestrales de nuestro continente, cuando habla de las complementariedades. Les estoy hablando, pues yo ya llevo varios años en el planeta. En la década de los 70, yo estaba en una comunidad indígena donde solo se llegaba caminando, no llegaba carretera, ¿vale? Y de repente llegué a una comunidad divina, esas comunidades ancestrales, donde habían danzas de conexión con el espíritu de la tierra, con el espíritu de las montañas,
nadie hacía ningún show hacia ninguna parte, todo era interconexión, ¿no? Y de repente me conecto con un antropólogo, se llamaba Salvador, un antropólogo peruano, indígena, y que también, bueno, había estudiado antropología y ya estaba articulando varias lógicas de diversas culturas. Y un momento me dice, ¿sabes qué? Para nosotros no es una lucha de contrarios, sino hay complementariedades. Y claro, en ese momento era chiquilla, dije, wow, aquí hay algo, ¿no? Entonces, entrando en esas aperturas, digamos, que aprender a vernos en complementariedades, cuando logramos sanar las historias de guerra, que son las excluyentes, ¿sí? Es una clave, ¿no? Entonces sí, yo vibro mucho también con el ecofeminismo y con el feminismo comunitario, de hecho, la recuperación del colectivo, y aquí también quiero terminar para que generemos diálogo. Para mí me encantan los diálogos. Paso palabra. Bueno, y decir que el grupo de CACLA de Hermelinda, donde está Hermelinda, ha hecho procesos buenísimos articulando, si me disculpas Hermelinda, pero creo que es importante, articulando procesos de psicoterapia profunda, personales y colectivas con la cosmovisión ancestral. Yo cuando las conocí, yo dije, wow, esto es, ojalá que o sea, que lográramos articular más, ¿no? Sí, a mí me parece muy, muy interesante esto que se comenta, porque yo creo que igual el valor de la complementariedad podemos vincularlo a lo que tú comentabas en tu ponencia del trauma social que tenemos, que pues cuando nosotros desde el momento en que nacemos, pues aprendemos a taxonomizarlo todo, ¿no? A cosificarlo todo. Y así crecemos. Y al momento de tratar de reconocernos como parte de la trama, nos sentimos angustiados, nos da miedo quizás porque es algo que desconocemos. Entonces, yo creo que también es muy importante hacer esto en conjunto, transitar hacia la vida agroecológica en conjunto, acompañados, porque así, pues yo creo que es más fácil, pues de alguna manera, superar o llevar este trauma sociohistórico, ¿no? Ujú. Psicosociohistórico energético. Anímense a hacer otras preguntas, comentarios, adelante. Hermelinda. Sí, tal vez, digamos, agregar como hablando de los traumas, nosotras hablamos de tramas, ¿verdad? Las tramas porque, digamos, de alguna manera los seres humanos somos parte de sistemas, ¿verdad? Sistemas familiares, sistemas ancestrales. Y muchos de los traumas no son experimentadas, por decirlo de alguna manera, por las generaciones actuales, pero sí fueron vividas por ancestros y ancestras. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de tramas, estamos hablando de traumas colectivos, históricos y transgeneracionales. Y entonces esta relación con la naturaleza vienen marcadas también con esas tramas. Imagínense cuánta gente ha sido asesinada, masacrada por quitarle su tierra, por quitarles el agua, etcétera. Creo que todos sabemos esto. Y entonces desde ahí también hay mucho dolor y que es parte de lo que hay que trabajar colectivamente. Entonces lo pongo aquí porque me parece fundamental tenerlo claro también, ¿verdad? Porque
entendiendo ahora que también los otros elementos de la naturaleza, si ya no les pedimos permiso, si ya no dialogamos con ellos, ¿cómo están? Porque si son seres vivos también tienen esa energía, esa emoción, y entonces ¿cómo están con el trato que les estamos dando? Entonces, esto es algo fundamental que necesitamos entender, y yo creo que cada quien en lo que está puede empezar a generar estos cambios, porque desde yo me pregunto cómo nos relacionamos con las plantas que están en en la maceta de la casa, con los árboles con quienes pasamos tal vez todos los días, con el agua que tomamos. O sea, hay digamos, muchas maneras de hacerlo en lo personal y con el contexto cercano, ¿verdad? Y de esa manera también me parece importante, nosotras decimos qué es lo mejor que uno puede hacer. O sea, yo, Ermelinda, ¿qué es lo mejor que hago? ¿Verdad? Desde lo que yo soy, desde donde yo estoy, y esto es lo que yo voy a aportar en esto, sabiendo, teniendo un punto común, una intención común al que le apostamos todos. Y con esto voy un poco a la parte de la pregunta anterior que se planteaba acerca del feminismo. Yo creo que no todo se tiene que hacer desde ahí, pero las que están ahí, que es lo que saben hacer mejor, hay que hacerlo de esa manera. Porque a veces caemos un poquito, es que la semana pasada estuve en una reunión en donde se estaba planteando la necesidad de descolonizar, y había un planteamiento de decir, no, sí está bien, pero hagámoslo desde el feminismo, porque el feminismo y yo digo, pues, sí, ¿no? Porque al final de cuentas, si miramos cuál es el punto común, no importa desde qué enfoque se haga, pues, a menos que contradiga o contrarreste lo que estamos haciendo. Pero por lo mismo es importante saber qué es lo que queremos, cómo queremos, y de ahí cada quien aporta. Yo, por ejemplo, he pasado por el feminismo, conozco algo y todo, pero yo estoy identificada y puedo hacer mejor las cosas de lo que yo soy, mujer, maya, cachiquel, terapeuta social, y desde ahí lo voy a hacer. Y saludo y respeto lo que hacen las otras. Creo que ese es un desafío muy grande que tenemos, porque regularmente quisiéramos que el resto del mundo haga como desde el enfoque, desde la manera, o como yo lo haría, ¿verdad? Es una gran tentación, ¿verdad? Pero entender que cada quien tiene lo propio y que eso es importante para la vida, para el bienestar de la humanidad y de la red de la vida, pues entrémosle a eso, ¿verdad? Yo quiero decir algo chiquitito, perdón, antes de otra intervención. Me parece que lo que acaba de proponer Ermelinda es clave. Es decir, que todos los grupos alternativos, complementarios, porque nos enseñaron a ser alternativos como alterno a, en realidad complementarios, que buscamos pues un renacimiento de nuestra humanidad en todos los sentidos y una reconexión con la red de la vida, pues hagámoslo desde donde estamos. Quería decir eso, cierro paréntesis. A ver, le cedemos la palabra a Omar. Gracias, Sofía. Bueno, ustedes también anímense, por favor, porque es que nosotros nos emocionamos también. Yo quisiera hacer un comentario con el saludo cachiquel que nos enseña hoy tan bellamente Ermelinda. Reflexionemos un poco sobre la sabiduría de los pueblos. Lo que está diciendo es que en el saludo mismo está la clave para el estar bien. No te están diciendo, hola, ¿cómo estás? O si estás bien. Si no eres consciente de tu vida, ¿qué significa eso? ¿Eres consciente de tu estar en la tierra? ¿Hoy amaneciste consciente?
Hoy amaneciste con esta capacidad plena de entenderte y entender, por tanto, todo lo demás en estas transitoriedades, en estas codependencias, en estas interdependencias. ¿Entendiste hoy que tu vida es una vida que está compenetrada con todas las demás vidas? Hoy, no es que lo vayamos a entender. Hoy lo eres consciente, hoy lo traes a tu vida. Es una potencia extraordinaria. Esta clave de decir que no te están diciendo te están diciendo en un saludo cuál es la clave para el buen vivir, ¿sí? Porque lo que nos dice más adelante es que cuando reconocemos esto de estas codependencias animadas y de estas espiritualidades, pues lo que nos queda, el principio ético, y eso nos lo enseñan los pueblos mesoamericanos, pero no solamente, pero específicamente los pueblos mesoamericanos, la clave es el respeto. Porque tú tienes que respetar aquello que te habita. Y porque tú tienes que reconocer la vida en medio de este respeto, porque los otros seres no son seres inertes, sino son seres sintientes. ¿Qué es lo que pasa en este sistema en el que estamos? Que estamos en un sistema permanentemente que nos desconecta todo el tiempo. Todas las expresiones culturales, lo que escuchamos, lo que vemos, los ruidos, absolutamente todos son desconectantes y que precisamente impiden este sentido del sentirse perteneciente y de entenderse como algo distinto. Yo sé que nuestros lenguajes antropocéntricos y nuestros lenguajes nos cohíben, pero es que el contexto en su conjunto está permanentemente evitándolo. Empezando por esto tan bello que nos dice Ermelinda, que los pueblos enseñan desde los niños que todo está vivo, pero entran a la escuela y te meten todo en cajoncitos y te enseñan el mundo mecanicista en el que hay mundo abiótico y mundo biótico, en donde hay un mundo que está vivo y otro que no lo es. Y desde ahí arranca entonces la desconexión en el mismo sistema en el que estamos. Qué difícil, cómo poder cultivar una afectividad ambiental que nos ponga desde el principio habitando en las tramas, que nos enseñe que somos estos hilitos en la trama de la vida y no sus dominadores, pero cómo que no sea una cosa que lo diga un maestro, una maestra, un padre, una madre, sino que el proceso cultural en su conjunto entienda, comprenda y nos recuerde permanentemente estas interrelaciones. Bueno, yo creo que el saludo que nos recuerda hoy Ermelinda de los pueblos cachiqueles tiene dentro de sí esta sabiduría. Le damos la palabra a Gisela. Sí, bueno, yo amo Mesoamérica, pero quería hacer una complementariedad. El respeto es una súper clave, la reciprocidad, el respeto en todas las culturas indígenas, desde los mapuche en el sur de Chile y Argentina hasta arriba, incluyendo Mesoamérica, ¿vale? O sea, no es solamente en Mesoamérica, eso está presente en todas las culturas indígenas, andinas, amazónicas, es una súper clave. Y quería mencionar el tema de la trama, que sí, por supuesto, que la trama son hilos invisibles que nos articula todo el proceso de la vida, la trama de la vida. De hecho, alguna gente como Fritz Capra, que justamente él también se inspira por su apertura a la diversidad cultural, habla de la trama de la vida y plantean también que una clave del cambio que necesitamos como humanidad es el cambio de percepción. Y claro, nuestra parte ancestral indígena sí había la percepción a la red de la vida, porque no era castigado, no era primitivo, entre comillas, no era excluido. Entonces, era parte de la red de la vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la cultura dominante? Nos va invisibilizando toda una parte de la red de la vida, que como ustedes bien estamos compartiendo,
llega un momento en el cual alguna gente se desconecta totalmente y otra gente parcialmente. Entonces, ¿cómo reconectarnos con la trama en la red de la vida? Pues en eso estamos, ¿no? Y hay que continuar. Por eso he puesto ahí mi teléfono y mi correo electrónico. Toda la gente, pues necesitamos reunirnos, unirnos dentro de nuestras diversidades y aportar. Paso palabra. Adelante, Ermelinda. Y dos cuestiones que quiero compartir. Por un lado, de lo que decía allí, todas las culturas originarias en cualquier parte del mundo coincide en planteamientos que tienen las culturas mesoamericanas. De hecho, nosotras tomamos elementos que plantean, por ejemplo, la cultura hindú o la japonesa, la china, que coincidimos con diferentes nombres explicados de otra manera, pero coinciden. Todo esto fue desapareciendo a partir de la imposición del sistema económico, ¿verdad? En donde se fue dejando de lado todo lo demás y lo material, lo económico, es lo que tiene que prevalecer, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Por lo tanto, existen esas posibilidades. Una, las culturas originarias son una fuente de donde podemos obtener elementos para entender y volver y contextualizar su aplicación en nuestra vida ahora, que eso es real también. Hay cosas que funcionaron en el contexto donde se crearon, donde se vivió, pero en la actualidad no se puede traer, no se puede hacer lo que hacemos ahora con las computadoras, cortar, pegar, no se puede, ¿verdad? Eso es algo importante. La otra cosa con lo que planteaba también Omar, nosotras, hablo de mujeres mayas Caclá, tuvimos que sanar también, y eso es algo, digamos, que pasó en nuestra vida, porque la mayoría de nosotras hemos tenido acceso al sistema de formación formal. Y entonces perdimos mucho de lo que nosotros traíamos de nuestras familias, de nuestras comunidades. Y de hecho empezamos también, nosotras a esto le llamamos internalización de la opresión. Es cómo fuimos haciendo nuestro las nuevas informaciones, las nuevas valoraciones sobre lo nuestro, sobre nuestra cultura. Hace algunos años elaboramos una metodología para sanar, que es una de las tramas que fuimos encontrando en una investigación que realizamos, la trama de la victimización. El ser parte de pueblos que han sufrido mucha violencia en diferentes momentos de su historia ha hecho que nosotros, de alguna manera, en muchas ocasiones nos posicionamos como víctimas. Y tenemos las dos caras, la de víctimas y la de victimarias también. Entonces, en ese proceso de construcción de esta metodología, nos encontramos que nosotras, en lo profundo de nuestro ser, más allá de nuestra buena intención, más allá de nuestros planteamientos, más allá de nuestro discurso, en lo profundo, no creíamos en muchas de las prácticas y valores que se promueven desde nuestros pueblos. Éramos parte de las que decíamos es cosa de viejitos, de viejitas, eso ya no funciona. Nuestras autoridades ancestrales no tienen sentido, los sanadores y sanadoras creemos que no funciona, ¿verdad? Y entonces tuvimos que sanar esa parte porque en lo profundo de nuestro ser estaba eso. Que surge también del proceso de alienación que se ha generado en estos sistemas, ¿verdad? Entonces, en lo profundo, parte de nuestra vida hemos querido dejar de ser nuestras raíces para sobreponer otros a quienes nosotros admiramos y consideramos más o superiores a nosotros.
no así a nuestra propia gente. Entonces tuvimos que sanar esta parte también. De lo contrario, yo no estaría diciendo lo que estoy diciendo ahora, y lo digo con convicción, no como discurso, no como planteamiento. De verdad lo siento de corazón. Y ahí voy a mencionar, por ejemplo, cómo nosotras como organización de mujeres también fuimos de alguna manera marginadas por algunas mujeres feministas. Porque cuando nosotras empezamos a hablar de nuestra cultura, hablar de la complementariedad, de la dualidad, de la diversidad, entonces, de hecho, alguien que es alguien de poder feminista aquí en Guatemala dijo, bueno, ¿qué les pasa? En lugar de ir para adelante, se están yendo para atrás, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuestiones también, porque el retomar lo de los pueblos ancestrales no es un capricho, pues nosotras lo que estamos tomando es lo que consideramos que aporta el bienestar, y no solamente es nuestro, porque nosotras hemos aprendido también a partir de este proceso, hemos aprendido a convivir y aceptarnos a nosotras mismas, también a integrar y entender desde esta visión de lo que significa la diversidad y la complementariedad, también que el bienestar no depende solo de las mujeres, depende de los hombres, no depende solo de los pueblos indígenas, sino que de todos los pueblos que convivimos en este planeta. Y a partir de ahí nosotros no podemos pensar no solamente en mí, o en mi pueblo, en mi comunidad, o en mi género, sino que hay una corresponsabilidad en todo esto. Por lo tanto, si no cambio yo, si no cambian los hombres con quienes me relaciono, si no cambian, en Guatemala hablamos de la población mestiza ladina, si no cambian, es más complicado, es cuesta arriba, ¿no? Tenemos que cambiar todos y todas las actoras en estos procesos. Entonces, entender esto, pero sí, de verdad hay que, para nosotras ha sido fundamental la sanación de decir, sanar los dolores, las tristezas, los miedos, las inseguridades, por ejemplo, la inseguridad de que si una planta realmente funciona o no funciona, si tiene energía o no tiene energía. O sea, es parte de lo que al final de cuentas este mismo sistema nos hizo. Al quitar esto, pues es mucho más fácil, es mucho más fluida nuestra relación también con la vida, en la red de la vida. Muchas gracias, Herme. Me parece que Gisela quiere comentar. Sí. Sí. Gracias. Sí, yo siento que hay súper claves aquí, ¿va? Primero, agradecer a Hermelinda, y yo también quiero decir que esta posición de víctimas y victimarios está en todos los grupos del planeta. Eso lo puedo decir con total seguridad, porque tuve la oportunidad de trabajar con grupos diversos, y no solo de América Latina, inclusive también de Europa. Ese es un rollo psicopatológico compartido. Y salir de la víctima y salir del victimario es una súper clave. Paralelamente, quiero compartirles algo clave en que estamos ahorita. Justamente otra invisibilización, ¿sí? Porque a veces uno se fue enterando, muchas de nosotras, estoy hablando, por ejemplo, del Grupo Planeta Interno, que somos mujeres por una vejez digna, por cuerpo propio, al llegar a más de los 50 y después más de los 60, nos damos cuenta que la siguiente invisibilización es el tema de la edad, de la vejez. Entonces, justamente una vez yo estaba ahí con las mujeres Caclá, dicho sea de paso, y yo había ido a visitarlas y hacer un trabajo en conjunto. Me dijeron, ¿qué edad tienes? Yo tenía 51 en ese momento. Y me recordaron, ¿no?, que a partir de los 52 ya empezamos a ser abuelas, ¿no? Entonces, fíjense, a nivel del campo, a nivel de los vínculos, hay muchas mujeres, de aquí en esta generación de ecocomunidad, estamos encontrándonos en que muchísimas mujeres en el campo son mujeres mayores. Entonces, ¿cómo nos
nos recolocamos de otras maneras para el tema de las complementariedades. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y de hecho lo estamos proponiendo, no solamente por nosotras y la gente que vamos teniendo más edad, ¿sí? Sino por todas las generaciones, cómo invitamos a cambios culturales. ¿Por qué? Porque en realidad ha habido muchas subvalorizaciones. Una de esas es la experiencia bien vivida, que se puede recuperar la sabiduría, pero por supuesto, si nuestros viejitos están subvalorados y nadie los reconoce, evidentemente la recuperación de la sabiduría es más difícil. Un poco lo que menciona Hermelinda, o sea, todos los grupos han sido afectados, ¿sí? Es decir, cómo nos sanamos y nos co-sanamos, cómo nos damos una mano entre varias diversidades, comprendiendo también que la experiencia de vida bien vivida es algo que aporta. Eso no quita que la juventud con su energía también aporta, pero si nos viéramos más en complementariedades, que el sistema actual todavía no nutre las complementariedades, ¿no? O sea, hay una consultoría, de repente se lo dan a una persona joven que tiene más energía y cobra menos, porque claro, lo que se subvalora la experiencia de vida, ¿me explico? Entonces, estamos trabajando también en la recuperación de varias diversidades que pueden ser complementariedades. Me gustaría escuchar más opiniones. Ánimo a toda la gente que está en el grupo. Bueno, pues me parece que ya estamos sobre el tiempo para cerrar la mesa, si no hay más comentarios o preguntas. Quizá, Sofía, sí, sería bueno escucharles pues bueno, estamos poquitos, ¿no? Pero con Indira, con Alma, con Alejandro, un comentario chiquito para cerrar de pronto, porque les llegó esto como sorpresa, yo sé. La gente del Congreso, curiosamente, no se conectó. Entonces, no sé si, Alma, quisieras comentar algo. Hola, pues yo solamente agradecerles, justamente pues también vivo en una comunidad de origen mazahua y me resuena todas sus palabras, ¿no? Justamente es lo que he estado tratando de reflexionar, pero también a partir de mi propia vida, de mi propio contexto, y considero que es clave el pasar de la víctima y del victimario a justamente al reconocer que tenemos la capacidad creadora y justamente porque somos parte de esta red hermosa que es la vida, ¿no? Y creo que ahorita justo en nuestro contexto, por ejemplo, yo pienso en México, que sí hay una historia de opresión, de conquista, de mucho dolor, pero creo que también estamos en un posicionamiento donde dices, bueno, ya pasó todo ese sufrimiento o está, pero justamente cómo a partir del amor empezar a crear, empezar a reconocer la alegría, empezar a reconocer las otras y los otros, empezar a llenarnos de la naturaleza, empezar a vibrar de alguna manera alto, ¿no? Entonces, yo solamente quiero agradecerles y creo que sí, hay mucho amor y hay mucho cariño y que creo que justamente eso es lo que hay que visibilizar más, ¿no? Porque sí, sabemos un montón de cosas que están pasando, pero creo que justamente hay que empezar a hablar del amor. Y muchas gracias por sus palabras. Es muy hermoso escucharlas. Gracias. Gracias, Alma. Gracias, Alma. Gracias. ¿Hay más preguntas o comentarios? Indira o Alejandro, si nos dicen alguito. Bueno, también les quería agradecer porque, bueno, vi en el Facebook de Omar que había este evento, entonces entré un poco tarde, pero alcancé a escuchar una parte. Y es súper importante, como decía Alma y como lo decían ustedes, partir del amor, de la alegría o de sanar heridas, ¿no? Me parece interesante que lo estén vinculando a la agroecología en este espacio. Y incluso en mi camino como académico ya me ha caído bien escucharlos porque me preguntaba hacia dónde voy, ¿no? Ahora con esto de las subvenciones para investigadores o para hacer proyectos, todas las cosas se van cosificando, ¿no? Mi objetivo es tal, mi meta es tal, cuesta tanto. Y
me hace bien recordar que también hay que hacer las cosas por amor, ¿no? Y ver qué se le puede ofrecer a la madre tierra del servicio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Indira. Alejandro, ¿te gustaría comentar algo? Pues algo breve, nada más. Igual yo vi en el muro de Omar, pues también la invitación y me decidí meter. Me gustó mucho escucharles, y pues agradezco mucho la invitación pues la pasión, la entrega, el compromiso y el pensamiento tan afectivo y tan sentido que le ponen a su trabajo. Pues nada más comentar eso. Gracias. Gracias. Quería aprovechar para preguntar algo. No sé si hay alguna experiencia significativa que quisieran compartir los expositores de cómo llegan a sentir este tema de la afectividad ambiental o este tipo de las tramas, las relaciones, ¿no? Porque, digamos, yo he experimentado alguna vez un momento de conexión con el agua, por ejemplo, que a veces lo olvido, pero que es lo que me ha motivado en esta búsqueda, ¿no? No sé si les ha pasado algo así, o en sus comunidades, como qué cosas están marcando o los hacen recordar, anclar a tierra, ¿no? Todo este pensamiento, este planteamiento. Si hay algunos eventos que hayan marcado emocionalmente esta ruta, ¿no? Yo diría algo pequeñito, Indira, porque me imagino que Hermelinda y Omar van a decir algo. Mira, si tú tuviste una experiencia con el agua, recuérdala, siéntela y luego permítetela con otros elementos también. De repente es una mezcla de entrar en apertura, sentir, te quita los zapatos, andas sin zapatos en la tierra. Es como todo en la vida, así como que uno aprende a nadar cuando se tira al agua, algo así. Apertura, apertura, apertura. Gracias, Indira. Mira, solamente para decir, en mi caso yo le pongo mucho cuidado a mis sueños. Yo sueño cosas, muchas cosas, y trato todo el tiempo, y pues obviamente los sueños son, pues no son dualistas, ¿no? Después cuando los ponemos en palabras ya parece que así fueran, pero en realidad los sueños tienen esta capacidad impresionante de mostrarnos estos mundos en sus acontecimientos, en sus temporalidades que no son lineales, en las cosas que aparecen y que salen. Y yo creo que sí, bueno, por supuesto, podría decirte muchas cosas, pero en particular decirte que hay que soñar y hay que recordar los sueños y recordar el sueño de la manera, ojalá más fidedigna de cómo fue, porque yo creo que nos enseñan muchísimo. En mi caso, utilizo mucho la visualización. La visualización como una herramienta terapéutica que nosotras utilizamos también. Hacemos, cuando estamos en colectivo, visualización guiada por alguien. Y a nivel personal, las diferentes visualizaciones en las que yo he podido estar, pues, dependiendo de lo que quiera trabajar, lo que quiera sentir, la vuelvo a repetir. Por ejemplo, una de las visualizaciones que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando entro en contacto con el miedo a la muerte, por ejemplo. Y entonces hago un proceso de visualización de la transformación de la semilla en la madre tierra. Entonces vivir, sentir, experimentar esto, porque al final de cuentas la muerte es así, porque al final de cuentas la semilla que llega a la tierra deja de ser para ser otro ser. Y entonces a mí ese ejercicio me parece muy maravilloso,
porque regularmente yo creo que todos los seres humanos contactamos miedo al pensar en la muerte o tener en contacto la muerte de alguien cercano. Y entonces vivir la muerte de esa manera a mí me ayuda muchísimo. Gracias, Hermen. ¿Alguien más quiere comentar algo? Podemos ir cerrando ya la charla. Pues bueno, pues agradeciendo muchísimo por la participación. Estuvimos en poquitos, pero sé que de una manera muy íntima. Entonces yo disfruté muchísimo esta conversación. Espero que ustedes también hayan disfrutado como yo lo hice. Un abrazo y bueno, pues acá también vamos a dejar nuestros contactos. Yo acá dejo también mis coordenadas por si cualquier cosa, ahí nos estamos comunicando. Omar, ¿puedo decir algo ahí? Si tú Adelante. sentiste que mucha gente del Congreso de Agroecología no estuvo en afectividad ambiental, pues digámoslo de alguna manera, porque pareciera el tema invisibilizado. Y nada, invitar a los demás compañeros y compañeras que vibran con la naturaleza, que reconecten, ¿no? Y nada, cuando pasen el tema, lo filmado en YouTube, pues lo compartimos. Claro que sí. Y nos conectamos toda la gente que estamos vibrando en todo esto por una mejor humanidad. Cuídense. Un abrazo. Gracias, Sofía. Gracias, Hermelina. Gracias. 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 Con gusto, feliz día.